Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi saludo más afectuoso a don Elio Gallego, director del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad San Pablo CEU, impulsor de este acto que estamos celebrando. Saludo también a don Francisco José Contreras, titular de la Cátedra Balbuena de la Rosa y catedrático de la Universidad de Sevilla, que terminadas las intervenciones moderará el coloquio y el debate. Y un saludo de un modo muy especial a nuestros tres invitados. En primer lugar, doña Ludovine de la Rocher, presidenta de la Manif pour tous. Mi acento en francés no es muy adecuado, pero bienvenida. Ludovine fue durante 7 años responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal de Francia y desde el año 2013 es presidenta de esta organización. Durante su mandato ha conseguido que el gobierno de François Hollande retirase algunos de los proyectos más polémicos sobre la familia. Sin duda es todo un referente político de nuestro país vecino. Don Luca Volonté, presidente del Dignitatis Humanae Institute. Durante 3 años fue presidente del Partido Popular Europeo en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Actualmente es miembro del Comité Presidencial, la Comisión de Seguimiento de la Comisión Política, la Familia y Asuntos Sociales y del Comité de la Asamblea de Estrasburgo. En tercer lugar, lo tengo a mi izquierda, don Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, conocido por todos nosotros, buen amigo de esta casa e infatigable defensor de la vida. Presidente de la Federación Española de Familias Numerosas, miembro del Comité Federal de la Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida y de la Pontificia Academia Pro Vita. Es vicepresidente de la Fundación Red Madre y miembro del patronato y del comité ejecutivo de la Fundación Más Familia. Gracias a los tres por su presencia en este acto. Es un gran honor para nosotros tenerlos aquí. Es también un honor contar aquí con estos máximos representantes de estos movimientos pro familia tan importantes en Europa y debatir con ellos acerca de los desafíos que en la actualidad envuelven la familia, el gran pilar de la sociedad y la célula básica de la misma. En este sentido, quiero hacer mías las palabras de Monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, cuando el pasado mes de noviembre, con motivo de la presentación del Congreso de Católicos y Vida Pública, dedicado íntegramente a la familia, declaró que ésta sigue siendo el dintel de la vida social y puede evitar las desviaciones inhumanas de una sociedad hipertécnica e hiperindividualista. La familia continúa siendo, podemos decirlo a pesar de sus defectos y sus límites, el lugar de la vida, del misterio del ser, insustituible patrimonio de la humanidad. Y es que, a pesar de todo, tenemos razones para la esperanza, razones para seguir apostando por la familia, aunque lamentablemente hayamos tenido que padecer una grave crisis económica para que muchos pudieran redescubrir la familia como el bien insustituible que es. No solo individualmente, para cada persona, sino para la sociedad en su conjunto. Son innumerables los testimonios que hablan sobre la belleza del vínculo familiar y su capacidad para recomponer la fragmentación humana provocada por el individualismo exacerbado y el egoísmo. De todo ello tratará la próxima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará el próximo mes de octubre y sobre la que tenemos puestas grandes expectativas. Y por lo que se refiere al acto que vamos a celebrar, desearía que nuestros ponentes nos ayudasen no solo a identificar los problemas que aquejan a la familia, sino también desearía que nos mostraran cuáles son las señales que nos hablan ya de una nueva primavera en la familia, tan necesaria para reconstruir el hombre de nuestro tiempo. Y a todos ustedes les animo a participar en el coloquio y en el posterior debate. Contamos con sus aportaciones que sin duda estimularán el diálogo y enriquecerán el desarrollo de estas jornadas. Con este deseo, declaro inauguradas
las terceras jornadas Valbuena de la Rosa. Muchas gracias. A continuación, iré dando la palabra a los distintos ponentes para que nos expongan sus comentarios. Una introducción muy breve, simplemente para recordar que esto que celebramos hoy son las terceras jornadas Valbuena de la Rosa sobre la familia. Desde hace unos años, gracias al apoyo del Estudio Legal Pérez Alama, gracias al apoyo del Instituto de Estudios de la Familia del CEU, vienen celebrándose estos coloquios, estos simposios, para reflexionar sobre la problemática actual de la familia, la crisis de la familia. Antes de las jornadas, en los años anteriores, se habían convocado unos premios para investigaciones, para ensayos, libros publicados sobre esta misma temática. Al decir la crisis de la familia, la problemática de la familia, ya en cierto sentido estamos tomando partido, estamos tomando posición en el debate al respecto, dentro del cual cabría identificar dos campos. De un lado tendríamos el campo de los que consideran que la familia no está en crisis, la familia está en perpetua evolución. Los cambios sociales de los últimos tiempos relativos a la familia serían interpretables pues, como síntomas de renovación, de adaptación a los nuevos tiempos. Se supone que el pasado de la familia también es eso, se supone que la familia no tiene una esencia, sino que está en constante mutabilidad histórica, en constante evolución. Y por tanto, la situación no sería mayormente inquietante, simplemente las costumbres evolucionan, algunos modelos de familia caen en desuso y otros nuevos aparecen y no hay en ello nada de preocupante. Esta sería una forma de ver el asunto. Al utilizar la palabra crisis, la Cátedra Valbuena de la Rosa y el Instituto de Estudios de la Familia toma partido en el otro campo, el campo de los que consideran, toma posición en el otro campo, que es el campo de los que consideran que fenómenos tales como la bajada constante de la tasa de nupcialidad, es decir, el hecho de que cada vez menos gente se case, la mera cohabitación tiende a desplazar al matrimonio como fórmula habitual de convivencia entre hombre y mujer, o fenómenos tales como el aumento constante del índice de divorcios, es decir, entre aquellos que se casan, un porcentaje cada vez más alto termina separándose, o hechos tales como el constante aumento de los matrimonios de los hijos fuera del matrimonio, los nacimientos fuera del matrimonio en algunos países europeos. Este índice es ya de más del 50%, nacen más hijos fuera del matrimonio que en el matrimonio, o bien también incluso, creo que hay una estrecha relación, la bajada de los índices de natalidad, o mejor dicho, el estancamiento de la tasa de natalidad en niveles inquietantemente bajos. Pensemos que en España, por ejemplo, la fertilidad es en este momento de 1,3 hijos por mujer. Eso significa que estamos un 40% por debajo del índice de reemplazo generacional, es decir, tenemos un 40% menos de los niños que serían necesarios simplemente para reponer las generaciones, para mantener estable la población. Pues bien, todos estos datos, todas estas tendencias, a nuestro entender, deben ser interpretados como síntomas de una crisis, una auténtica desintegración de la familia y no una mera evolución. Bien, ya digo que hemos reflexionado sobre esto en jornadas celebradas en años anteriores y pensamos que este año podríamos darle un enfoque, diríamos, más transnacional, más de comparativa internacional a esta reflexión. Por eso hemos traído a representantes de otros países. Realmente esta comparación internacional pensamos que no debía referirse tanto a las tendencias mismas, porque lo cierto es que en todos los países desarrollados detectamos tendencias parecidas a las que acabo de exponer: descenso de la nupcialidad, aumento de los divorcios, descenso de la natalidad, etc. Por tanto, poco íbamos a sacar de esto. Nos interesaba más reflexionar sobre las respuestas o los conatos de reacción frente a esta crisis, porque esos conatos se están produciendo. Es decir, ha habido una respuesta popular importante en algunos países europeos
a los proyectos de ingeniería social que apuntaban en la dirección de la deconstrucción de la familia, las leyes de matrimonio homosexual, las leyes de divorcio exprés. Sabemos que en España hubo una movilización muy importante hace algunos años cuando se estaban debatiendo esas leyes en las legislaturas de Zapatero, pero resulta que la ha habido también quizás en el sitio más inesperado, el país donde menos se podía esperar que surgiese una reacción de este tipo. Me refiero, por supuesto, a la Francia republicana, laicista, símbolo de la laicidad, de la liberación de las costumbres, etcétera. La Francia de mayo del 68, pues bien, desde 2012 viene produciéndose esta formidable movilización que ha dado en llamarse la Manif pour tous. Comenzó como una movilización espontánea, después ha ido institucionalizándose con la aparición de una organización que lleva este nombre y que asocia o federa a muchas asociaciones pequeñas surgidas para oponerse al proyecto de ley de matrimonio homosexual. Lo interesante es que cuando se produjo finalmente la aprobación de la llamada Ley Taubira en 2013, el movimiento no se ha disuelto, al contrario, se ha consolidado. Recientemente, probablemente Ludovic nos hablará sobre ello, incluso la Manif se ha convertido en partido político, ha pasado a ser un partido político. Y bien, este hecho inesperado en un país como Francia, pues ha llamado la atención de muchos y ha sido interpretado incluso como una especie de mayo del 68 a la inversa, o de revancha de mayo del 68, ¿no? Es decir, quizás no se trata de un fenómeno coyuntural, quizás es el primer indicio de un movimiento tectónico, de una tendencia profunda o de un comienzo de inversión del movimiento pendular que durante medio siglo ha ido desplazándose en la dirección de la disolución de los vínculos y de la relativización de los valores y las instituciones. Y bien, quizás asistimos a los primeros indicios de un, ya digo, de un movimiento de sentido contrario. Y sobre eso queríamos reflexionar hoy. Por eso contamos con la presencia de Ludovic de la Rochère, que es la presidenta de la Manif pour tous, con la presencia de Luca Volonté, parlamentario italiano durante 20 años, portavoz del Grupo Demócrata Cristiano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa entre 2010 y 2013 y actualmente presidente del Dignitatis Humanae Institute, y finalmente como representante español de Benigno Blanco, que realmente no necesita presentación aquí, presidente del Foro Español de la Familia y de Red Madre. Bien, desgraciadamente no hemos podido contar con traducción simultánea, así que para la intervención de Ludovic, que hablará en francés, tendremos que recurrir al rudimentario procedimiento de la traducción consecutiva. Ella hablará, hará una pausa y yo traduciré lo mejor que pueda al español. Bonsoir à tous, un très grand merci pour votre présence et pour votre accueil. Merci aux organisateurs de cette soirée. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter les finalités de la Manif pour tous. En primer lugar, quería presentar las finalidades de la Manif pour tous. Alors, vous le savez, la Manif pour tous a été créée en fin 2012 en opposition au projet de notre président de la République, qui était un projet d'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples homosexuels. La Manif pour tous apareció a finales de 2012 como respuesta al proyecto de ley del presidente Hollande para la apertura del matrimonio a las parejas homosexuales y también la posibilidad de adopción de niños por parejas homosexuales. Alors je ne parle jamais ou le moins possible de personnes hétérosexuelles ou homosexuelles, puisque l'humanité est homme-femme et que pour nous, et c'est la réalité objective, l'humanité ne se différencie pas entre genres, lesbien, gay, bisexuel, asexuel, intersexuel, etc. L'humanité, elle est homme ou femme. Sí, no tengo una imprecisión al traducir, porque ella ha dicho parejas del mismo sexo y yo he traducido como parejas homosexuales. Ella dice que no le gusta hablar de homosexuales, heterosexuales, lesbianas, gays, como si fueran tribus, porque la humanidad es una
y la única división relevante es en todo caso la de hombre y mujer, y no tiene sentido distinguir categorías otras que las de hombre y mujer. Je précise cela parce que nous sommes confrontés à des projets qui sont fondés sur l'idéologie du genre et qu'évidemment cette idéologie n'a aucun caractère scientifique, n'a rien d'objectif et qu'elle n'est pas acceptable. Donc une autre finalité qui va avec, bien sûr, une autre finalité de la Manif pour tous, c'est de lutter contre cette idéologie. Dice esto porque la Manif pour tous se enfrenta a una serie de proyectos de ley que están inspirados por la ideología de género. La ideología de género carece de cualquier fundamento científico, de cualquier fundamento objetivo y que nous nous opposons à l'idéologie du genre. La Manif pour tous rechaza la ideología de género. Alors vous le savez, le mariage, aujourd'hui beaucoup croient, pensent, et souvent de bonne foi, qu'on se marie parce qu'on s'aime, et puis quand on se marie plus, on se quitte. Et le mariage est quelque chose finalement de très éphémère au gré des envies, alors que non, le mariage... Pardon. El matrimonio, mucha gente hoy día concibe el matrimonio como algo que se hace cuando la gente se quiere, nos queremos, por tanto nos casamos, y cuando dejamos de querernos nos separamos. Por tanto, el matrimonio como algo efímero. Comme ça. Le mariage, bien sûr, c'est parce qu'on s'aime, bien sûr, c'est pour s'aimer, c'est pour fonder une famille. Saint-Exupéry disait « S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Bien, entonces la gente se casa porque se quieren, pero también se casa para quererse, para fundar una familia. Saint-Exupéry decía que la gente se casa no para mirarse el uno al otro, sino para mirar juntos en la misma dirección. Et regarder ensemble dans la même direction, c'est avoir un projet, et en l'occurrence celui de fonder une famille. Cela veut dire que, avec le mariage, il y a nécessairement, impérativement, inéluctablement la filiation qui va avec. Y se trata de mirar juntos en la misma dirección significa tener un proyecto, y es el proyecto de fundar una familia, y esto significa que el concepto de familia incluye necesariamente, imperativamente, la idea de la filiación, de la apertura a la vida. Alors le pouvoir en France était tout à fait logique quand il avait décidé d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Et bien sûr, après cela, il y a inéluctablement le projet d'ouvrir la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et la gestation pour autrui pour les couples d'hommes, puisqu'un couple de personnes de même sexe ne peut pas avoir d'enfants, ne peut pas procréer, ne peut pas engendrer d'enfants ensemble. Y por tanto, el gobierno francés actuaba de forma totalmente lógica cuando abría a las parejas del mismo sexo, no solamente el matrimonio, sino también en el mismo acto la posibilidad de adoptar niños para las parejas del mismo sexo. Y el siguiente paso lógico es inevitablemente la provisión de técnicas de fecundación asistida para que puedan gestar, puedan engendrar las parejas formadas por dos mujeres, o bien de técnicas de maternidad subrogada, la posibilidad de la maternidad subrogada para las parejas compuestas por dos hombres, para que también ellas puedan conocer la experiencia de la procreación biológica y no solamente adoptiva. Donc la Manif pour tous, elle défend, depuis le premier jour, elle défend la nécessité de respecter l'humanité homme-femme, l'humanité qui est homme-femme, et toutes ses conséquences. Donc c'est non à l'idéologie du genre, non au mariage pour les couples de personnes de même sexe, et non à l'adoption, à la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe, et non à la gestation pour autrui, à aucune gestation pour autrui, aucune forme de GPA. Bien, entonces la Manif pour tous defiende la
idea de la naturaleza humana, de la humanidad sexuada, la humanidad hombre y mujer, y eso implica un rechazo total de la ideología de género, también de la adopción por parejas del mismo sexo, del matrimonio homosexual y de todas las técnicas como la fecundación asistida o la maternidad subrogada. Alors vous le savez, malheureusement, la loi Taubira, on l'appelle en France la loi Taubira, donc la loi a ouvert le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Ahora bien, desgraciadamente, en Francia la ley Taubira ha abierto el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo. Mais nous avons malgré tout obtenu des victoires. Je vais vous dire lesquelles. D'abord, dans la loi Taubira, pendant les débats. Pero a pesar de todo, afortunadamente hemos obtenido algunas victorias, les voy a decir cuáles. Pendant les débats, la majorité a tenté d'inscrire aussi la PMA pour les couples de femmes. Et finalement, ils ont, au vu des manifestations immenses, ils ont renoncé à ce projet supplémentaire. Sí, durante el debate anterior a la aprobación de la ley, la mayoría intentaba incluir el derecho a la procreación asistida para las parejas de mujeres y a la vista de las enormes movilizaciones populares contrarias a esto, tuvieron que retirar del proyecto de ley este apartado. Et en conséquence, ça a stoppé, pour le moment, ça a stoppé aussi la légalisation de la GPA. Y la movilización también ha detenido hasta el momento la legalización de la maternidad subrogada. Le pouvoir, la majorité avait aussi essayé, en juillet 2013, d'inscrire dans la loi l'enseignement de la théorie du genre, de l'idéologie du genre, l'enseignement à l'école. C'est la même chose. Finalement, ils ont retiré ce projet. La mayoría socialista del Parlamento también había intentado incluir en el texto de la ley la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, pero a consecuencia de la movilización popular también tuvieron finalmente que retirar esta parte del proyecto de ley. Nous avons organisé à nouveau des manifestations en 2014 et en février 2014, le lendemain d'une grande manifestation, il y a un projet de loi famille qui était un projet de loi très vaste qui couvrait beaucoup de sujets qui concernent la famille. Ce projet de loi a été retiré de manière définitive. Hemos continuado con las manifestaciones, continuamos con las manifestaciones en 2014 y en febrero de 2014 se iba a aprobar un gran proyecto de ley sobre la familia que tocaba muchos aspectos relacionados con la familia y debido a la movilización popular ese proyecto de ley fue retirado en 2014. Et puis, il y a 6 mois, fin 2014, nous avons manifesté à nouveau et c'était au sujet de la gestation pour autrui qui, en France, avance par les tribunaux, pas par les politiques, mais par les tribunaux, pas à pas. Et le Premier ministre, Manuel Valls, a changé radicalement de position. 48 heures avant la manifestation, il a dit qu'il était, ainsi que son gouvernement, opposé a la gestación por autrui. Y a finales de 2014 ha habido una nueva gran manifestación contra la maternidad subrogada, porque lo que ocurre es que en Francia, ya que no puede avanzar por la vía legislativa, la maternidad subrogada va ganando terreno por la vía judicial, por la vía de los tribunales. Pues bien, se hizo una manifestación alertando sobre esto y el primer ministro Manuel Valls, 48 horas antes de esa manifestación, se pronunció públicamente y tomó posición en contra, se declaró en contra de la maternidad subrogada. Alors sa déclaration, elle était 24 heures, donc 48 heures avant la manifestation. En fait, il espérait démobiliser le public.
Sí, estas declaraciones de Manuel Valls tuvieron lugar 48 horas antes de la manifestación, por tanto esperaba desmovilizar a los manifestantes. Et donc il a eu des paroles très fortes, tout à fait remarquables, très précises, avec des engagements très précis, mais ce sont restés des paroles, il n'y a pas encore eu d'actes, et ces engagements n'ont pas été tenus. Y aunque tuvo palabras muy categóricas, muy fuertes, muy claras, lo cierto es que a esas palabras no les han seguido actos, digamos actos políticos, actos legislativos que fuesen coherentes con ellas. Por tanto, hasta el momento todo se ha quedado por parte de Manuel Valls en palabras. Au fond, je dirais que nous avons obtenu des victoires importantes. Néanmoins, pour ma part, je considère que le mouvement de la Manif pour tous ne fait que commencer son travail. On ne fait que commencer, puisque évidemment la famille, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une crise de la famille très grave. Il y a une volonté face à nous très très forte de déconstruire la famille. Donc il faut stopper et puis après il va falloir reconstruire. Sí, por tanto, el movimiento de la Manif pour tous ha conseguido algunas victorias importantes, pero ella considera que el movimiento apenas está dando sus primeros pasos, apenas comienza ahora, porque en toda Europa nos enfrentamos a una crisis muy importante de la familia, digamos, un intento de construir la familia a todos los niveles, y es preciso detener ese movimiento, detener esa tendencia a la reconstrucción de la familia, y una vez detenida habrá que ponerse a reconstruir, tanto primero detener la deconstrucción para después reconstruir. Et bien sûr, ce qui reste au cœur de nos objectifs, c'est maintenant de faire abroger cette loi Taubira. Abroger, retirer. Ouais. Y para la Manif pour tous sigue siendo un objetivo muy importante a corto plazo conseguir la derogación de la ley Taubira, que era la ley que instituía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Alors nous espérons arriver à cette abrogation parce que le mouvement qui a eu lieu en France a été d'une telle intensité, d'une telle force qu'elle a beaucoup marqué les Français. Esperamos conseguir esa derogación de la ley Taubira porque el movimiento popular que ha tenido lugar en Francia ha sido tan fuerte, tan intenso, que ha impresionado a muchos franceses. En particulier, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de jeunes ont reçu une sorte de formation express en militantisme, en réflexion anthropologique et en action politique. Especialmente decenas de millares de jóvenes han recibido una formación acelerada en activismo social, en formación antropológica y en acción política, y esto va a ir dando su fruto. La vie de ces jeunes a changé de cours. Ce sont aujourd'hui des jeunes qui s'engagent, qui créent un très grand nombre d'initiatives. Les uns ont créé des think tanks, les autres ont créé d'autres associations. Certains s'engagent en politique, dans les médias, dans la culture, dans l'éducation. Son jóvenes que se comprometen de diversas formas, su vida ha cambiado, se comprometen en formas diversas, unos participando en think tanks, otros en asociaciones, otros militando en partidos políticos, inspirados por este ideal de la recuperación de la familia. Et bien sûr, beaucoup continuent à travailler bénévolement, à travailler avec la Manif pour tous. Y muchos siguen colaborando de manera voluntaria, benévola, con la Manif pour tous. Il y a quelques semaines, il y a un hebdomadaire français qui a fait un grand article en expliquant que la société civile française, plutôt à droite, bouillonnait d'idées, de propositions, d'actions, et qu'en revanche les partis politiques de droite, c'était le néant, il n'y a aucun projet. Hace unas semanas un importante semanario francés publicó un artículo
que mostraba que la sociedad civil, digamos, el espectro conservador, el lado derecho de la sociedad civil francesa, hierve en este momento con iniciativas, con ideas, con asociaciones, y que, sin embargo, curiosamente, los partidos políticos de derecha no se hacen eco de toda esa riqueza de ideas y de iniciativas. Il y a eu aussi, en France, il y a très régulièrement des publications, des livres, des thèses, des études qui sont faites. Alors bien sûr, elles sont favorables ou défavorables, mais en tout cas, il y a beaucoup de publications sur notre mouvement social. Y también se han publicado recientemente muchos libros, investigaciones e incluso tesis doctorales sobre este movimiento social, la Manif pour tous. Alors, il m'a été demandé d'évoquer avec vous la question de la politique. La Manif pour tous ne rentrera pas en politique. La Manif pour tous ne se présentera à aucune élection politique. Bien, la Manif pour tous no va a entrar directamente en política, no se presentará a ninguna elección. Pourquoi ? Eh bien parce que nous pensons que les politiques sont le reflet de l'ensemble de la société. ¿Por qué? Pues bien, porque pensamos que los políticos son el reflejo del conjunto de la sociedad. Et si on ne change pas la société, alors les politiques ne changeront pas. Y si no cambiamos la sociedad, no cambiarán los políticos. Nous ne souhaitons donc pas devenir un petit parti qui resterait, qui ne s'adresserait qu'à ses électeurs. Nous souhaitons nous intéresser et travailler vers tous les secteurs de la société, vers tous les partis politiques. Parce que la famille, le couple, ce ne sont pas des idées de droite ou de gauche, ce sont des sujets qui concernent absolument tout le monde. No queremos convertirnos en un pequeño partido político que se dirija solo a los suyos, solo a sus electores, sino que queremos irradiar en toda la sociedad, en todos los partidos políticos, porque consideramos que la familia y el matrimonio no son una idea de derecha o de izquierda, sino que nos conciernen a todos. Nous souhaitons donc travailler, et c'est formidable que des jeunes s'engagent, mais ça n'est que le début. Il nous faut travailler beaucoup d'un point de vue culturel, intellectuel. Es formidable que se hayan implicado tantos jóvenes y que se movilicen los jóvenes, pero también es muy importante hacer un trabajo intelectual, cultural, de lucha cultural. Et puis il faut aussi être présent dans les médias. Y también es necesario estar presente en los medios de comunicación. Il faut être présent dans l'éducation, dans la formation. Hay que estar presente en la educación. Et c'est de là qu'il pourrait y avoir un renouvellement. Y desde ahí solamente podría haber una renovación. Alors il y a, bien sûr, il y a, à partir de la Manif pour tous, des volontaires ou des sympathisants qui se sont engagés dans des partis politiques, qui eux se sont engagés en politique. Mais voilà, nous sommes finalement, nous faisons naître d'une certaine manière des vocations et chacun va aller travailler, agir pour le bien commun dans le champ, dans le domaine qui lui convient. Sí, y ha habido muchos militantes, activistas de la Manif pour tous que se han afiliado, se han involucrado a título individual en diversos partidos políticos. Por tanto, nosotros los de la Manif pour tous estamos creando vocaciones, generando vocaciones de gente deseosa de trabajar por el bien común, pero lo harán desde partidos políticos diversos. Donc, dans les actions d'aujourd'hui de la Manif pour tous, vous l'avez compris, il y a des actions d'ordre culturel, il y a des actions pour former. Nous intervenons aussi beaucoup auprès des politiques, c'est-à-dire que nous leur soumettons, proposons des projets, des propositions de loi, des amendements, des textes, et nous travaillons aussi pour proposer aux futurs candidats à des élections une nouvelle politique familiale. Et nous cherchons à leur apporter notre projet
un projet pour la société. Nosotros hacemos acciones de formación, acciones culturales, pero también trabajamos mucho con los políticos, nos dirigimos a ellos, les proponemos textos, les proponemos proyectos de ley relativos a la familia, nos dirigimos especialmente a los candidatos que se van a presentar en las elecciones presidenciales, les ofrecemos nuestra visión de la sociedad e intentamos conocer cuáles son sus puntos de vista sobre los temas que nos preocupan más. Parce que bien sûr, on ne va pas attendre le renouvellement de toute une génération de politiques, il faut agir dès maintenant. Et donc nous intervenons à Paris et puis aussi à Bruxelles. Porque claro, no podemos esperar a que surja por arte de magia una nueva generación de políticos, hay que trabajar con el material que tenemos ahora y por eso intervenimos en lo que podemos, intentamos influir tanto en París como en Bruselas. Par ailleurs, nous travaillons également avec des mouvements d'autres pays d'Europe. La Manif pour tous s'est créée d'ailleurs en Italie, en Finlande, en Allemagne, dans d'autres pays. Et puis nous travaillons en collaboration avec des mouvements qui défendent le mariage et la famille dans tous les pays d'Europe et puis aussi au-delà des frontières européennes. Voilà, donc vous voyez, le travail est très vaste, mais la Manif pour tous a toujours dit on ne lâche rien. Je vous remercie. Bien, y también ellos colaboran con movimientos para la defensa de la familia y el matrimonio de otros países europeos, Alemania, Finlandia, Italia, y también incluso más allá de las fronteras europeas, porque por tanto tenemos mucho trabajo por delante, pero su eslogan, su lema es no dejamos nada atrás, no damos nada por perdido. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tiene la palabra don Luca Volonté. Queridos amigos de la Universidad San Pablo SEO, quiero agradecerles muy sinceramente su invitación para participar a este prestigioso encuentro y agradecer por la encantadora compañía. Es un placer poder reunirme con los grandes jefes de organizaciones sociales y civiles como Bonillo Blanco y también Ludovine de la Rochère, que además de ser dos grandes líderes, son dos estimados amigos. Me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dos argumentos en particular. El primero se refiere a la situación actual del movimiento Pro Vida en Italia, en particular a las modalidades de compromiso asumido en el país. Existen particularmente dos realidades, dos organizaciones oficiales italianas dedicadas a la familia con un gran potencial, pero que aún no han logrado manifestarse de manera plena. La primera es la Asociación Nacional de Familias Numerosas y su idea de base es crear una familia de familias en las que cada uno de los componentes tenga una función específica y la cumpla con amor, paciencia, disponibilidad, solidaridad en favor de los otros miembros, como se hace en el interno de una familia. La finalidad es conocerse mejor los unos con los otros, poder dialogar entre ambos, intercambiar ideas y pensamiento, poner a disposición de otras familias las capacidades personales, crear grupos de compras conjuntas, bancos de tiempo, mercados de cosas usadas, intercambiar las informaciones sobre lo que está haciendo realmente el gobierno en favor de las familias numerosas en otras regiones, en otras provincias, en otras ciudades, para que el mayor número posible de familias puedan acceder los antes posibles condiciones de vida más dignas, avanzar propuesta en ámbito fiscal y tributario a nivel nacional y local. Dicen, queremos promover y salvaguardar los derechos de familias numerosas, apoyar la participación activa y responsabilidad de las familias en las iniciativas culturales, sociales, políticas, de bienestar humano, y los servicios a la persona y promover políticas familiares adecuadas. La Asociación Nacional de Familias Numerosas en Italia comprende 18 sedes en 20 regiones italianas y están presentes en todas las 100 provincias del país. Entre las iniciativas más importantes, quisiera recordar
la del puente, un puente entre familias numerosas que responde a las necesidades prácticas de cooperación y respaldo, por ejemplo, la familia numerosa que busca una vivienda y que necesita un trabajo. La otra realidad existente en el país es el Foro de la Asociación Familiares. El Foro nace en el año 92 con el objetivo de centrar toda la atención de la familia como sujeto social en el debate cultural político italiano. Estamos convencidos de que el tema familia no es asunto insignificante de la vida de todos los italianos. Es en la familia que se construyen los destinos de los habitantes de este país, es en la familia que se forman los ciudadanos de la mañana, es en la calidad de la vida familiar la que determina la calidad de la vida de toda la sociedad. Una familia que funciona es una garantía por el buen funcionamiento de todas las instituciones sociales, política, económica y educativa. El foro informa y organiza eventos concentrándose en diferentes áreas de bioética, comunicación, matrimonio, en particular sobre el fisco, porque el sistema fiscal italiano, los impuestos varían según los ingresos recibidos y no tienen en cuenta el número de familiares dependientes. En cambio, un sistema tributario justo debería tener en cuenta que aquellos que tienen hijos que mantener no pueden pagar la misma cantidad de impuestos que quienes no los tienen. Todo el mundo está hablando de reforma fiscal, pero la situación en Italia no se evoluciona. El foro ha presentado muchísimas propuestas interesantes del sistema tributario llamado Family Friendly o Factor Familia. Hizo una propuesta que reforma el sistema fiscal italiano y pone el tema de los hijos de la familia en el centro del sistema. Otra iniciativa es sobre el bienestar de la sociedad, como la adopción, el acogimiento familiar, la ciudad construida para las familias, o sobre las escuelas. Las asociaciones de familias piden estabilidad en el sistema educativo nacional y piden que las familias puedan cumplir su función de ser titulares de derecho a la educación de los hijos. Están también nuevos sujetos que avanzan cada vez más en el panorama nacional italiano de los derechos de los padres en el ámbito educativo y de las madres. Desde la Manifattura de Italia hasta Nonni .2, más que 10, estamos viviendo una intensa vitalidad social que verterá en una manifestación nacional de los derechos de los niños a tener un padre y una madre en el próximo 20 de junio en Roma. Se piensan 300 o 400 mil personas. Segundo, el tema más importante en el debate italiano son los desafíos, los fracasos, las perspectivas de futuro y la experiencia personal, es decir, el contenido de la propuesta y el desafío actual. En primer lugar, garantizar la libertad de expresión, preservar el derecho a la libertad de expresión garantizada por la Constitución italiana en el artículo 21, donde se dice todos tienen derecho a manifestar libremente sus opiniones mediante la palabra, por escrito o por cualquier otro medio de difusión. Con diferentes proyectos de ley, Sirina y Scalfarotto, del Partido Socialista, con el título Contra la homofobia y la transfobia, se configura una violación explícita de la libertad de pensamiento, si no está en línea con los fundamentos ideológicos de la ley y de la ideología de género. Esto podría eliminar el fundamento de todas las libertades civiles y los derechos constitucionales y podría introducir el delito de opinión, típico de los gobiernos totalitarios. El que diga cualquier cosa que pueda constituir una objeción relativa al matrimonio homosexual y la posibilidad de adopción para parejas del mismo sexo será perseguible penalmente en conformidad a la ley, con penas que pueden ser hasta 4 años de prisión. Segundo tema muy importante es preservar el matrimonio y la familia. Defendamos el carácter único de la familia fundada en la unión de un hombre y de una mujer. El proyecto sobre la ley del matrimonio igualitario propone equiparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el matrimonio entre el hombre y una mujer, devastando así el Código Civil italiano. Serán eliminadas, podrían ser eliminadas,
la palabra marido, esposa, padre y madre en favor de términos asexuales y no diferenciados, como fue lo mismo del proyecto de ley y de la ley de Zapatero, el genitore A e il genitore B, la experimentación de Zapatero. El matrimonio gay, el acceso a la adopción y la reproducción asistida por parejas formadas de personas del mismo sexo, previstos en el proyecto de ley, permitirán la instauración de familia homoparental, que es antinatural. Todo esto es profundamente discriminatorio e injusto por los niños. La crisis de la familia tiene un impacto negativo en la sociedad. Si hay una familia debilitada, desaparecerá el ambiente ideal para el crecimiento y el desarrollo de los niños, que son el futuro de la sociedad. Desaparecerá el vínculo entre las generaciones, se desplomará el tejido social y los lazos sociales se debilitarán. La sociedad se convertirá en una masa de individuos. El tercer punto, conservación del sexo biológico. El proyecto sobre la ley del Partido Socialista, modificación de la asignación de sexo, puede introducir la posibilidad de que el que no se sienta conforme con el propio sexo, que lo caracteriza inconfundiblemente desde su concepción, puede forzar un acto jurídico de identidad física que percibe, mudable en función de la sensibilidad. Se abre el camino de una destrucción de la realidad humana a un rechazo doloroso de que lo somos, veillando así hacia un nuevo orden antropológico basado sobre la preferencia y despreocupándose de la realidad. Por último, a nivel europeo, creo que sea necesario, útil y urgente ampliar nuestra amistad hacia formas de colaboración eficaces entre institutos de investigación científica, sociológica y también red de asociaciones civiles y sociales. Creo que hay un espacio suficiente para estudiar juntos las propuestas diferentes para los próximos meses o años y espero que el respeto generalizado que entre muchos de nosotros y de los muchos líderes del movimiento pro familia europeos encuentren formas de cooperación, de colaboración para el bien de las familias y de la propia Europa. Hoy, en el día al borde del colapso y de la tragedia social y civil. E infatti hoy el Parlamento Europeo ha aprovechado una resolución sin efectivo valor jurídico, donde se invita a todos los 28 estados de la Unión Europea a impulsar prontamente la evolución familiar, así la llaman, la evolución matrimonial, incluido también los derechos de las familias homosexuales y también de la LGTB. Gracias de todo. Disculpa por mi español. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y compartiendo mesa con Ludovine de la Goche y con Luca Volonté, que son dos personas con largo historial de defensa de las cosas que merecen la pena en Europa. Yo voy a contarles muy brevemente los rasgos esenciales de, en aquella parte que yo he sido testigo por lo menos, la constitución y movilización de lo que se puede llamar el movimiento familiar español. España es y ha sido un país profundamente familiar. Vivimos en familia hoy, y no hablo de la España de Felipe II ni la de Franco, cerca del 90% de los españoles. Tenemos problemas, por supuesto, como los tiene la familia en todos los países de nuestro entorno. Curro Contreras ha hecho referencia a ellos en sus palabras iniciales: caída de la tasa de nupcialidad, incremento de las rupturas familiares, incremento del número de abortos, leyes que dificultan cada vez más la defensa de la identidad de la familia, pero a pesar de todo eso, digamos, la espontaneidad de la proyección familiar de la vida de los seres humanos sigue estando presente como un dato muy positivo en la sociedad española. Por eso, en el año 99, una serie de personas, entre las cuales yo no estaba todavía, se reunieron y pensaron, con acierto creo yo, que o lográbamos que esta inmensa presencia de lo familiar en la sociedad y en la vida real de los españoles llegaba a tener trascendencia política, o una voz de las energías más importantes de la sociedad española seguiría muda en la representación política. Y por eso decidieron crear un foro de la familia, foro como un lugar de encuentro de las asociaciones familiares preexistentes en España, para que a través de la unidad de actuación se consiguiese tener una mayor presencia pública.
Para que se hagan ustedes una idea, en el Foro de la Familia Español en este momento están integradas más de 5.000 asociaciones, lo cual quiere decir que existen más de 5.000 asociaciones familiares, ¿no? Pero quizá por su diversidad territorial, por los intereses parciales de los problemas que afrontan, viudas, niños, familias numerosas, etc., no habían logrado hasta ahora esa presencia pública que deseábamos. Y efectivamente el Foro de la Familia, que se constituye jurídicamente a partir del año 2001, un par de años después de aquella decisión inicial, en los últimos años ha logrado convertirse en una voz conocida, una marca reconocida en la sociedad española en defensa de la familia. Las primeras presencias públicas notorias del Foro de la Familia se dieron a raíz del debate que se hizo en España en el año 2005 alrededor de la propuesta de ley que suprimió el matrimonio para equipararlo a las uniones de personas del mismo sexo. Con aquel motivo organizamos, para muchos de nosotros era nuestra primera experiencia en ese campo, manifestaciones. Cientos de miles de personas salieron a la calle a reivindicar el derecho de hombre y mujer a tener una institución específica bajo el nombre de matrimonio para regular su forma de vida. Y después, visto que había mucha gente que respondía a esa llamada, llevamos al Parlamento propuestas de ley, hicimos una iniciativa legislativa popular aquel año 2005 para restablecer el matrimonio como institución específica en el Código Civil para la unión entre el hombre y la mujer, iniciativa popular que según las leyes españolas exigía para ser tramitada el apoyo de 500.000 firmas y aportamos al Parlamento 1.500.000 firmas. Con lo cual, a través de esa red de personas que recogían firmas, se fue creando una red de voluntariado social en defensa de la familia, que es lo que ha seguido vivo después de aquellas iniciativas y constituye en este momento el Foro de la Familia. Jurídicamente, el Foro de la Familia es una asociación de asociaciones, no tenemos socios personas físicas, sino solo personas jurídicas, más de 5.000, como les decía, pero en la práctica y operativamente lo que somos es una red de decenas de miles de voluntarios por toda España, que pertenecen a una o a varias de esas asociaciones miembros formales del foro, que estamos en contacto a través de Internet y utilizamos la red para movilizarnos, convocarnos, formarnos, etc. Después de aquellas primeras actuaciones en defensa del matrimonio, como la agenda de género política en España se estaba tramitando con intensidad, tuvimos que volver a salir a la calle en noviembre del año 2005 en defensa de la libertad de enseñanza, ante la reforma educativa de la ley que se hizo bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, y muy poco después, como pensamos que vendría el aborto, porque la agenda ya está prescrita y todo va llegando, pensamos que debíamos adelantarnos, y antes de que el gobierno de la época anunciase la reapertura del debate de la nueva ley del aborto, la que hoy está en vigor, nosotros presentamos en los parlamentos de todas las comunidades autónomas de España, las 17, una iniciativa legislativa popular, 17 iniciativas legislativas populares, para regular el derecho de toda mujer embarazada en situación de riesgo de exclusión social a ser protegida y a tener alternativas frente al aborto. Esas iniciativas legislativas populares, las llamadas ILPs Red Madre, motivaron la recogida de más de 800.000 firmas por toda España, y hoy son ya ley en vigor. Creo que son las únicas leyes específicas y monográficas de protección a la maternidad del mundo en 9 de las 17 comunidades autónomas de España. Como es lógico, en unos sitios te las aprueban, en otros no te las aprueban, en algunos nosotros no logramos las firmas necesarias, porque hay comunidades autónomas donde el tejido social pro familia cuesta mucho más moverlo, como es el caso de Cataluña o el País Vasco, pero bueno, se movilizó mucha opinión pública y de ahí surgió también una nueva fundación, la Fundación Red Madre, que es en este momento un gozoso voluntariado por toda España, sobre todo de mujeres que están disponibles para atender a cualquier mujer embarazada que pase por una situación de riesgo a consecuencia de su embarazo. Red Madre está atendiendo unas 10.000 mujeres al año que no abortan. Y estamos comprobando, es la experiencia de estos años de funcionamiento, que 8 de cada 10 mujeres que conectan con esta red de voluntarios no abortan. Es decir, que si lográsemos conectar con las 120.000 mujeres que en España abortan todos los años, evitaríamos un 80% de esos abortos y sin tener medios de ningún tipo. Porque lo que hace reversible la decisión de una mujer de abortar, o la tentación de una mujer de abortar, no es recibir ayuda, sino recibir cariño. Y luego las ayudamos todo lo que podemos, pero no compramos la voluntad de las mujeres con ayudas para que no aborten. Les damos cariño, compañía, les aseguramos que no van a estar solas, que cuentan con nosotros para afrontar cualquier problema, y 8 de cada 10 deciden no abortar. Y luego las ayudamos en todo lo que podemos, obviamente, ¿no?
Es decir, que de las ideas pasamos a las iniciativas políticas y de las iniciativas políticas a las movilizaciones sociales operativas para intentar resolver esos problemas que los políticos no quieren afrontar. Después de promover esas iniciativas legislativas en Red Madre, el Gobierno puso sobre la mesa el proyecto de ley del aborto de Viviana Ido, hoy convertido en ley, y volvimos a movilizarnos. Y en noviembre del 2009, si no me falla la memoria, volvimos a salir a las calles de España, cientos de miles de personas, para reivindicar el derecho a la vida, como hemos vuelto a hacerlo últimamente 2 veces seguidas, a finales del año pasado y en marzo de esto, ante la decisión del Gobierno actual de no derogarse, como había prometido en las anteriores elecciones generales, esa ley contra la que ya habíamos protestado en el año 2009. ¿Qué ha sucedido durante estos años en relación al Foro de la Familia? En primer lugar, que se ha demostrado, y era una duda que teníamos cuando empezamos, que más allá de la reacción casi pasional cuando nos agreden con un proyecto de ley que no nos gusta, se ha consolidado ya en el tiempo una red de voluntariado movido por un afán de defender las cosas que merecen la pena, que está disponible para seguir involucrándose en las batallas que se nos presenten. No solo ya respondemos a los ataques, sino que ponemos en marcha iniciativas nuevas, como fueron las ILP Red Madre o la propia red de voluntariado Red Madre. En segundo lugar, que no nos cansamos, que no tenemos éxito, que se aprueban las leyes contra las que protestamos y que ya sabemos que el mundo no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que el voluntariado que se mueve alrededor del Foro de la Familia ha demostrado capacidad de perseverancia, de constancia y de no desalentarse por los éxitos inmediatos o no. Y creo que esto es muy importante, porque si somos realistas, los temas que nos preocupan alrededor de la familia, la agenda política de la ideología de género, el aborto, etcétera, van a ir a peor. Y van a ir a peor, lo digo no porque yo sea pesimista, sino porque las causas producen efectos. Y se ha sembrado mucho desnorte antropológico e intelectual y eso seguirá produciendo frutos. Si eso nos asustase, nos volveríamos impotentes, pero no se trata de eso. Somos conscientes de que nos enfrentamos a toda una crisis de una civilización, de la civilización humanista occidental, que muchos de nuestros contemporáneos, y es importante hacer este diagnóstico bien para acertar luego en lo que hacemos, ya no están mentalmente enraizados en la vieja sabiduría sobre lo humano que caracteriza al humanismo cristiano. Y por lo tanto ni entienden el matrimonio, ni entienden la sexualidad, ni entienden que no se pueden resolver problemas acabando con la vida de los niños no nacidos. Y hasta que no logremos que vuelvan a entender estas cosas, no lograremos que las leyes respondan a los buenos principios de la antropología tradicional. Estamos convencidos de que las revoluciones hoy día no se hacen ya de arriba abajo, se hacen de abajo arriba. Hay que reconstruir todo un tejido social, captando la cabeza y el corazón de muchos de nuestros conciudadanos para construir una mayoría que un día tenga que tener reflejo político necesariamente. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Entre otras cosas porque hacer el bien es más costoso y arduo que hacer el mal. Corromper a un niño, facilísimo. Santificarlo cuesta mucho. Con las sociedades pasa lo mismo. Corromperlas, hacer leyes permisivas de cosas inicuas, eso se hace de la noche a la mañana. Crear el tejido moral que permita sostener leyes justas costará mucho. Y además siempre será una conquista inestable, por definición. Por lo tanto, esta es una batalla a medio y largo plazo. No nos obsesionan los objetivos políticos a corto plazo, aunque nos implicamos en todas las batallas políticas del corto plazo que en los temas que nos preocupan se plantean en la sociedad española. Nosotros lo que queremos es, de manera pausada y constante, poner en marcha dinamismos históricos que algún día produzcan frutos en manos de personas que no sabemos ni quiénes son. Los frutos no los veremos nosotros. No sé quién lo recogerá, pero se recogerán. El lema de actuación del Foro de la Familia es hablar bien de las cosas buenas, porque estamos convencidos de que el bien es muy atractivo y que si fuésemos capaces de suscitar millones de conversaciones por toda España, por toda Europa, hablando de la maravilla que es la familia, de lo digna que es la sexualidad, de que no hay que tener miedo a la vida, estas ideas irán calando en el corazón de la gente. Que muchos de nuestros contemporáneos nunca han oído hablar bien del ser humano, que, imbuidos por la ideología de género y la triste antropología desnortada de la modernidad, ven al hombre, como diría Curro Contreras, como el fruto ciego de la evolución bioquímica del carbono, como un mero producto cultural sin ningún valor. Y viven tristes, desnortados, no porque sean malos, sino porque no saben que se puede vivir de otra manera y hay que contárselo. Por eso, desde el Foro de la Familia tenemos muy claro que trabajaremos sin ser confesionales
porque lo que defendemos lo puede defender toda persona con sentido común, y de hecho es un foro de encuentro natural con las iglesias evangélicas y ortodoxas ya en España en estos momentos, aunque obviamente la mayoría de los voluntarios del foro son católicos, porque esto es España, no es otro país. Somos no partidistas, porque queremos, también como ha dicho Ludovine de la Rocher, influir en todos los partidos políticos. Ojalá nos escuche Podemos, y ojalá nos escuche el PP, de hecho, sea de paso, pero estamos abiertos a todos y nos encantaría que nos escuchen todos. Animamos a la responsabilidad política, formamos también a muchos jóvenes como hacen en Francia, pero no entramos nosotros en la lucha partidista, porque lo nuestro es crear esos dinamismos históricos transversales que vayan generando olas, que vayan dando fruto en la política, en las leyes, en la sociedad y en la vida familiar de las personas. Como les decía antes, no nos obsesionan para nada los objetivos a largo plazo. Ya sabemos que con manifestaciones no vamos a cambiar gobiernos y probablemente tampoco leyes, porque la democracia española es demasiado inmadura todavía para eso, por desgracia. No influimos con manifestaciones como se puede influir en Francia o en Estados Unidos en los gobiernos. Todo llegará al paso que vamos, pero de momento no. Formulamos siempre mensajes en positivo. Todas nuestras manifestaciones encabezan su lema con un inmenso sí. Los lemas han sido sí a la familia, sí a la vida, sí a la maternidad y a la mujer. Creemos que decir no es muy fácil, pero ilusiona poco. Vale más ir en positivo, hablando bien de las cosas buenas. Y luego tenemos muy asumida la variable tiempo. Los tiempos de la reconstrucción moral de una sociedad no están en manos de ninguno de nosotros. En nuestras manos está eso, ponerlos en marcha, formar a la gente. Formar a la gente que tiene dos dimensiones. Una, hacer llegar nuestra voz a toda la sociedad, y por eso cuidamos mucho los medios de comunicación. El Foro de la Familia es una estructura muy pequeñita y no está previsto que crezca además. De hecho, en plantilla solo hay 3 personas. Lo demás es una red de voluntarios. Pero de esas 3 personas siempre una ha sido un periodista, porque atender a los medios de comunicación parece fundamental, porque son nuestros amigos y colaboradores para hacer llegar nuestra opinión a mucha más gente de la que llegaríamos nosotros directamente. Intentamos llegar a todos, a los que piensan como nosotros y a los que no piensan como nosotros, pero le damos mucha importancia a formar a los que ya piensan como nosotros. No creemos que eso sea una pérdida de tiempo, al revés. En una época profundamente ideologizada, donde lo políticamente correcto, lo que se expresa mayoritariamente en la moda, en la cultura, en el cine, en la literatura, en las televisiones, está imbuido de planteamientos de género, nos parece muy importante ayudar a los que ya piensan como nosotros a sentirse seguros en sus convicciones, a ratificarlas con argumentos, a no tener miedo a defenderlas. Y por eso gastamos mucho tiempo en formar. La red de voluntarios del foro da todos los años miles de conferencias por España, charlas, reuniones, tertulias sobre los temas que nos ocupan. Unos años nos centramos, por ejemplo, en despertar en los padres de familia el sentido de la responsabilidad irrenunciable sobre la educación sexual de sus hijos. A ese respecto hemos venido desarrollando una campaña con la que hemos llegado directamente en charlas y conferencias a más de 40.000 personas, aparte de lo que hace la red y los vídeos por ahí, con una campaña que se llamaba La sexualidad sí importa, sin ningún género de duda y sin ninguna duda de género, donde queríamos transmitir seguridad. Somos chicas o somos chicos, y eso da un potencial inmenso de apertura a la vida. Y hay que enseñar a los niños que son chicos o que son chicas, y a respetar su sexualidad y la de los demás, etcétera, etcétera. Y lo mismo hemos hecho en materia de libertad de educación. ¿Cuál es el siguiente punto de la ideología de género que tenemos que afrontar? La agenda de género está escrita, no se la inventan aquí en España. Es la persecución. Luca Volonté ha hecho referencia a un proyecto de ley que hay en Italia, que en España ya son leyes. En concreto tenemos 3 comunidades autónomas, Galicia, Cataluña y Extremadura, que han aprobado ya leyes que, bajo la denominación y la presunta finalidad de luchar contra la no discriminación de los colectivos LGTBI, que así los llaman, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, lo que hacen de hecho es cercenar la libertad de pensamiento, la libertad ideológica y la libertad de educación para imponer obligatoriamente, especialmente en la escuela, que se transmita a los niños la visión de la vida propia de la ideología de género, sancionando administrativamente, no penalmente, porque en España las comunidades autónomas no tienen competencias para tocar el Código Penal, a quienes no se conviertan en colaboradores, repito, especialmente en el mundo de la escuela, en esta difusión de la visión de la sexualidad propia de la ideología de género. La batalla por la libertad de pensamiento es la siguiente. Hay en el ambiente, y no solo en España, un nuevo integrismo
en nombre del género. Hay en el ambiente una intolerancia muy agresiva de los presuntamente intolerantes para acabar con la libertad de pensamiento en materia de sexualidad, que nos va a ir llegando cada vez más. Y tenemos que armar intelectualmente a las familias españolas e intentar que los políticos lo entiendan y nos defiendan para no dejarnos arrebatar esa última libertad, que es por lo menos decir lo que pensamos y educar a nuestros hijos como creemos que les puede ayudar a ser más felices. No renunciamos ni a la derogación de la ley del aborto, ni a la derogación de la ley que suprimió el matrimonio, ni a nada. Pero tenemos un nuevo enemigo enfrente, que es la lucha por la libertad de por lo menos seguir hablando, defendiendo lo que pensamos. Creo que es muy importante ser consciente de este frente que nos viene encima, porque, repito, ya se han aprobado 3 leyes y supongo que en esta legislatura autonómica que acaba de empezar veremos proyectos similares en las 17 comunidades autónomas, con más éxito o con menos éxito. Y tenemos que lograr sensibilizar a la opinión pública y a todos los que nos quieran escuchar para por lo menos no perder esta libertad de hablar con libertad de las cosas buenas. Yo estoy muy satisfecho de la experiencia del Foro de la Familia. Les he contado mi experiencia en el foro. Además, esta va a ser mi última intervención como presidente del foro, porque dejo la presidencia esta semana, voy a ser sustituido porque toca ya, no porque me haya enfadado con nadie, seguiré trabajando en el foro, pero el presidente será nuevo a partir del viernes. Y creo que se ha hecho un trabajo bueno, que es el fruto de miles de personas anónimas presuntamente no importantes que están haciendo una cosa muy importante al hacerla todos juntos. Václav Havel, cuando escribió sobre la revolución que acabó con el comunismo en su país, en Checoslovaquia, tituló su libro, bueno, no sé si lo tituló así, pero bueno, hablaba del el poder de los sin poder. Los que no tenemos ningún poder, somos gente normal y corriente, padres de familia, con pocos medios, si nos juntamos en una sociedad libre y pluralista para todos juntos hablar de lo mismo, para hacernos visibles a base de estar muchos juntos, somos un poder imparable. Creo que es la experiencia de la Manif pour tous en Francia, es la experiencia del movimiento familiar en Italia, es la experiencia del Foro de la Familia en España, y confío que en no mucho tiempo será ya una experiencia general en toda Europa. Porque en el último año, a raíz de la Iniciativa Ciudadana Europea One of Us, hemos logrado ponernos en contacto muchas asociaciones que defendemos la vida y la familia de Europa, y ya tenemos una primera red que nos va a permitir seguir haciendo iniciativas que van a tener una trascendencia más allá de los debates internos de cada partido, de cada país, para intentar influir también en la construcción de la Unión Europea. Y desde aquí influiremos en América Latina y desde América Latina en el mundo, hasta lograr que el mundo se vuelva un poco más sensato. Y todos entendamos que dentro de la libertad hay cosas humanas que son muy valiosas. La propia sexualidad, la capacidad de querernos y ser leales a nuestros amores, y la capacidad de tener niños y ocuparnos de educarlos. Muchas gracias. Preguntas u opiniones, claro. Je pense qu'il y a tout un ensemble de raisons qui expliquent une telle mobilisation. D'abord, hay una serie de circunstancias que lo explican. Alors bien sûr, il y avait tout un mycélium d'associations depuis des années, en particulier depuis 20 ans, d'associations comme la Fondation Jérôme Lejeune, Alliance Vita, les associations familiales, qui ont fait bien sûr un travail préparatoire d'une certaine manière. Había todo un fermento de asociaciones desde mucho tiempo, desde hace por lo menos 20 años, como la Fundación Jérôme Lejeune, la Alliance Vita y otras asociaciones familiares que venían haciendo un trabajo importante, por tanto no se partía de la nada. Je pense qu'il y avait déjà une certaine formation dans une partie de la population aux questions anthropologiques. Había una cierta formación en una parte de la población sobre cuestiones antropológicas. Il y a bien sûr, mais là ça n'est pas spécifiquement français, les pontificats de Jean-Paul II Benoît XVI ont certainement beaucoup compté dans cet élan qui a véritablement inspiré ce qui a été ressenti comme un appel, et là c'était le moment. También ha habido los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI que han servido de inspiración y han tenido mucha importancia en este impulso social. Très concrètement aussi, je peux témoigner du fait que les mouvements de scoutisme qui forment les jeunes
et notamment qui les forme à la responsabilité, a été pour nous au départ une ressource extraordinaire pour être en mesure d'agir vite et avec efficacité. Sí, el movimiento de los Boy Scouts, que es muy importante en Francia, ha resultado muy útil porque desde mucho tiempo venía formando a los jóvenes en la responsabilidad y ellos tenían una estructura ya consolidada que se ha puesto en gran medida al servicio de la Manif pour tous de manera muy rápida. Tous les cadres sur les aspects logistiques, organisation, etc. étaient des chefs scouts ou d'anciens chefs scouts. Et puis très engagés, très loyaux, très sérieux. Voilà. Sí, muchos de los cuadros de la Manif pour tous procedían de la organización de los Boy Scouts de Francia, muy leales, muy implicados, muy comprometidos. Alors, ensuite, je pense que le style qu'on a voulu donner à la Manif pour tous, très coloré, très joyeux, avec de l'humour, de la musique, avec à chaque fois des événements étonnants. Je pense que ça a beaucoup compté aussi pour faire venir un public très large. Y el estilo juvenil, colorista, con humor, con música en todos los eventos de Manif pour tous, ¿no? Este estilo jovial piensa que ha sido también una clave para haber atraído a un público muy amplio, incluido el público juvenil. Et en fait, le projet de François Hollande d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe a heurté très profondément, très fortement beaucoup de Français. D'une certaine manière, il est allé trop vite et trop loin. El proyecto de François Hollande de abrir el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo ha percutido, ha chocado, ha soliviantado a muchos franceses. Piensa que ha ido demasiado rápido, ha quemado etapas de manera precipitada y ha conseguido chocar a buena parte de la sociedad francesa. Alors il y a toute une partie du public qui s'est mobilisée, qui n'est pas conservateur. Je pense qu'il y a eu deux raisons importantes à la venue aussi de ce public, qui était le refus de François Hollande de tout dialogue, tout débat, états généraux ou référendum ou autre. Et ça a aussi choqué certaines sensibilités chrétiennes en tout cas. Ha habido otro factor que ha contribuido a que viniese también un público no conservador a la Manif pour tous, y es el rechazo de todo diálogo, de toda negociación por François Hollande, que se ha negado a considerar medidas como un posible referéndum, aspiraba de forma muy dogmática a una aprobación inmediata del matrimonio homosexual. Esto ha chocado a muchos franceses que no eran necesariamente conservadores. Il y a eu aussi un élément qui a rassuré les Français. En France, comme dans tous les pays, on est terrorisé. Beaucoup de Français sont terrorisés par la question de l'homophobie. Il y a une culpabilité, il y a des accusations, il y a un très grand malaise sur cette question-là. Et la Manif pour tous a déclaré tout de suite qu'elle était opposée à toute forme d'homophobie. Nous avons condamné l'homophobie. Alors je m'entends, nous parlions de l'homophobie dans le sens vrai du terme, c'est-à-dire le manque de respect à l'égard de toute personne. Après, nous sommes absolument opposés aux revendications du lobby LGBT, et certains font croire que c'est de l'homophobie. Mais nous, on a inclus le fait qu'on était opposé à l'homophobie et opposé au mariage entre personnes de même sexe, et qu'il ne fallait pas faire de... On a refusé cet amalgame. Y otra cosa que ha contribuido al éxito de la Manif pour tous y que ha tranquilizado a muchos es el hecho de que la Manif pour tous se posicionó desde muy pronto en contra de cualquier forma de homofobia. La Manif pour tous rechaza categóricamente la homofobia. Bien entendido, la homofobia en el sentido estricto del término, es decir, el rechazo hacia una persona por su orientación sexual.
Ramanis Coctus evidentemente rechaza también las reivindicaciones del lobby LGTB, pero entiende que eso no es homofobia, sino no estar de acuerdo con medidas como un matrimonio homosexual no es incurrir en homofobia. Et puis, je dois dire que toutes les religions ont relayé les appels à manifester. Alors, plus ou moins, ça n'a pas forcément été officiel, mais enfin, il y a eu, et beaucoup d'institutions aussi ont relayé l'appel à manifester. Y también todas las religiones que tienen arraigo público en Francia, todas las religiones han difundido las convocatorias a manifestaciones, sin protagonizar el movimiento, pero sí contribuyendo a su difusión. Et puis un dernier point, je pense que le fait d'être lancé par de simples citoyens, le fait d'être aconfessionnel et apolitique, donc dépendant d'aucun organisme existant, et puis s'adressant vraiment à toutes les sensibilités, et je pense aussi l'esprit pacifique, très respectueux du bien commun, puisque c'est ce que nous défendons, je pense que ce sont aussi des éléments qui ont compté. Y también ha contribuido al éxito el hecho de que sea un movimiento protagonizado por ciudadanos ordinarios, un movimiento apolítico y aconfesional que se dirige a todas las sensibilidades, a todas las creencias, con la única preocupación de la lucha por el bien común. À vrai dire, les agendas sont très comparables et ils sont comparables dans tout un ensemble de pays, en Europe et en dehors de l'Europe. Et pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, l'influence culturelle depuis des dizaines d'années de courants libertaristes et féministes, courants très radicaux féministes qui ont rejoint les idéologues du genre et puis qui à un moment donné ont rejoint les courants LGBT, eh bien ces courants sont extrêmement organisés. La LGBT est organisée au niveau, dans beaucoup de pays, local, régional, national et international. Ils ont un board mondial avec une stratégie et donc on retrouve à peu près les mêmes agendas en Europe occidentale et en Amérique. Las agendas de la ideología de género en Francia y en España son muy parecidas, no solamente en Francia y en España, también en toda la comunidad internacional, y esto no es de extrañar, puesto que esta agenda obedece a la influencia cultural de una corriente libertaria y feminista que ha sido muy activa desde hace décadas y que además está muy organizada, institucionalizada. Ellos tienen sus organismos, tienen sus reuniones de estrategia, está todo muy pensado y esto explica pues desarrollos similares en muchos países, ¿no? Sí, efectivamente, yo coincido contigo en que lo que hemos visto en Francia nos dio ánimos a todos, que la vieja y laicista Francia suscitase estos movimientos en defensa de la familia y la vida ha sido muy ilusionante, ¿no? Sobre el tema de la no confesionalidad. No confesionalidad lo que significa es responsabilidad personal. Es decir, cuando el foro de la familia o yo hacemos una cosa, la hacemos en nuestro propio nombre y derecho. Y si nos sale mal, nos hemos equivocado nosotros. Ni implicamos ni a Dios ni a la Iglesia. Tampoco ocultamos nuestras motivaciones últimas, que la inmensa mayoría parten también de una profunda convicción cristiana, y eso no lo ocultamos en absoluto. Pero, digamos, no se organizan manifestaciones ni en nombre ni por mandato de la Iglesia, sino porque nos parece a nosotros, ejerciendo nuestros derechos constitucionales, que es lo que toca hacer. Y si sale bien es porque somos gente muy lista, y si sale mal es porque somos muy torpes y punto, no implicamos a nadie. Yo creo que eso es lo que significa no confesionalidad, sin más, no es laicismo ni laicidad. Y luego, evidentemente, la pérdida de presencia social de la religión de Dios en Europa tiene mucho que ver con la profunda crisis humanista de nuestra época. Pero nosotros no damos para estar en todos los frentes a la vez. Obviamente hay más cuestiones y más de fondo que las que nosotros planteamos. Nuestra posición es la de una pequeña, si se quiere, guerrilla que está en uno de los múltiples frentes de batalla
en medio de una guerra cultural muy de fondo, donde, como siempre, lo radical son los temas que tienen que ver con el posicionamiento del hombre ante Dios y el mundo. Pero repito, nosotros ocupamos una parcelita muy concreta. Y sí digo que yo por lo menos me siento muy satisfecho de que en España, en el Foro de la Familia, sin que nadie lo hubiese planificado así, han surgido. Creo que se ha convertido en un lugar de encuentro muy normal de las instituciones más vivas de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas. Repito, no por una planificación de nadie de vamos bajo este nombre a montar aquí esto, sino bueno, al final cuando se levanta una bandera de cosas que merecen la pena, como es la familia y la vida, ¿quién se te junta? La mejor gente del país, los que aprecian la vida y la familia, que en muchísimos casos son gente con profundas convicciones religiosas, como es lógico y normal. Y en España la mayoría católicos, como es normal también. Y eso no quita que actuamos con este carácter no confesional. Me gusta más la expresión no confesional que la de aconfesional, porque la de aconfesionalidad tiene una connotación negativa, la preposición a es negativa, y la no confesionalidad es puramente descriptiva, de que somos ciudadanos actuando en libertad bajo nuestra responsabilidad y haciendo las propuestas que creemos que son mejores para mejorar la sociedad en la que vivimos, sin involucrar ni a Dios ni a la Iglesia, ni en nuestros errores, ni en nuestros eventuales aciertos. La primera resistencia, el primer experimento de la ideología de género fue, afortunadamente, en España, en la era Zapatero, y la primera resistencia fue en España, gracias a Benigno y todos los ciudadanos que se oponieron muy fuerte. Y la evolución está muy positiva, negativa por la difusión de la ideología de género. Un mes atrás, el grupo de mayoría de los socialistas y también conservadores, joven socialista en Suecia, impulsó una propuesta de ley por el reconocimiento del matrimonio poliamoroso, donde se describe que uno se puede casar no exclusivamente con una mujer y algo con un hombre, ma con más que una mujer, con más que uno con hombre contemporáneamente, como una forma de evolución ulterior, después el matrimonio homosexual, una forma ulterior de liberación de la afectividad, de la instintividad y también de lo género muy flexible. Y al mismo tiempo tenemos un signo muy importante, porque después la primera resistencia y como reacción propositiva al primer experimento de Zapatero, la iniciativa de los movimientos y de Ludovine, de la Manif pour Tout, el 2012-2013, y también la iniciativa de los ciudadanos de la petición en favor del mantenimiento de la definición de matrimonio de un hombre y una mujer en el Reino Unido. 450.000 firmas sobre una petición, la primera vez en el Reino Unido, y también en muchísimos países, no exclusivamente en la Europa occidental, son muy fuertes en la Europa del Este, Eslovenia, la victoria de nuestros amigos de la Croacia, Alianza por la Familia, el año pasado, Eslovaquia, la resistencia que están haciendo en todos los partidos en Polonia. La semana pasada el Parlamento de Rumanía votó en contra, y también el primer ministro socialista públicamente decidió de votar contra una propuesta de ley de un otro socialista, del miembro del Parlamento, contra una nueva definición de matrimonio más libre, más flexible, más voluble. Así también la Rumanía ha tenido el punto sobre ha reafirmado el tema del matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí, tenemos muchísimos signos muy positivos de una evolución también reactiva de ciudadanos, y también vamos esperando un cambio importante de conciencia pública sobre qué es la ideología de género, cómo se identifica a través de diferentes procedimientos de ley muy similares en toda Europa y también en los Estados Unidos, y cómo la gente va instintivamente o más organizada, y también a través de nosotros con amistad
se van organizando también a nivel europeo, poniendo una resistencia que no es exclusivamente poner un no soy contento, soy contra la tua legislación, ma es algo poniendo como es positivo por nosotros y también para la sociedad, y para los niños, ser una familia y un matrimonio entre un hombre y una mujer, poniendo siempre un positivo, porque el positivo tiene una fascinación de atraer gente, y el negativo puede ser muy fácil en el primer momento como instintiva negación en contra, pero no tiene un substrato cultural que puede impulsar también una organización civil y social. Yo pienso que tenemos muchísimas preocupaciones, y también por los poderes que están atrás de la ideología de género. Están expendiendo muchísimo dinero, más que 180 millones de dólares en los últimos 5 años por preparar el referéndum en Irlanda, que fueron impulsados por algunas asociaciones filantrópicas de los Estados Unidos y también de Europa. 80 millones de dólares en 5 años por preparar un ambiente cultural muy favorable al matrimonio homosexual, al referéndum. Y pero como gente también en Irlanda, el 40% de ciudadanos entre esta batalla con todo este dinero, con todos los más media, 5 años de propaganda, como el 40% fue propositivo, diciendo no es una buena cosa por la familia, por los niños. Así, no ganamos en Irlanda, pero ganamos muy favorablemente que el 40% estaba en favor de la familia. Me parece muy importante algo esto de resultado en Irlanda, que pone frente a nosotros dos datos, como otros van impulsando dinero en todos los medios de comunicaciones, toda la cultura, todos, por ganar una batalla, y cómo la gente, con la experiencia de que habló también Benigno, como la gente que está libre y está vera, en verdad, va reaccionando positivamente en frente a un poder que está apareciéndose siempre más que totalitario, por los instrumentos que va usando, por la difusión masiva. Parece increíble, pero está la esperanza de la gente que está libre y vive en verdad entre su familia, entre su amistad de la conciencia civil. Oui, bien sûr, vous avez raison, il y a des intérêts politiques qui ont rejoint des intérêts idéologiques, etc. Mais enfin, historiquement, l'idéologie du genre, elle est née dans le milieu médical. Ce sont d'abord des médecins, dont un certain John Monnet, qui travaillaient, qui s'occupaient d'enfants, de nouveau-nés atteints d'hermaphrodisme ou de caractère sexuel ambigu. Et il y a l'un de ces médecins, et puis 2, et puis 3, qui ont commencé à dire que de toute façon, c'était pas l'anatomie et le corps qui comptaient, mais l'éducation. C'est parti en fait des milieux médicaux, et puis les féministes s'en sont saisies, puisqu'elles ont fini par dire, en fait, on est égaux, et on est égaux parce qu'on n'est même pas différents. Puis ça a rejoint les intérêts de la LGBT. Alors évidemment, les politiques, Et puis évidemment, ça a rejoint des intérêts libertaristes, enfin, de philosophie libertariste, individualiste. Il y a une convergence de tout un ensemble de courants de pensée, à vrai dire. Si consigo acordarme de todo, que aunque haya surgido, sí, efectivamente hay intereses políticos mezclados con la ideología de género, pero que en realidad es una idea, el germen de la idea surgió en ambientes médicos, especialmente médicos que se dedicaban al tratamiento de bebés y de niños afectados por hermafroditismo y por caracteres sexuales ambiguos. Por ejemplo, John Monnet
y ellos desarrollaron la idea de que después de todo la anatomía, la identidad anatómica no es lo fundamental, que los roles sexuales tienen mucho más que ver con la cultura, y un poco esa es la raíz de la ideología de género. Y después el feminismo ciertamente se apropió de la idea porque le interesaba para sus propios fines sostener que no existe una naturaleza masculina o una naturaleza femenina y que todo es cultural. Y después también se ha mezclado con elementos, pues, digamos, ultraliberales, libertarios, etc. Un poco la ideología de género actual es una mezcla de todo eso. No sé si Benigno o Pepe. Vamos a ver, no se trata de no querer volver a la prehistoria, porque en la prehistoria estaba muy claro lo que era un macho y una hembra. Tenemos que recuperar eso precisamente, ¿no? Se trata de no volver al siglo XX, es decir, al siglo de las ideologías totalitarias, porque la ideología de género es una ideología, es decir, una cosmovisión que pretende tener un diagnóstico de todos los problemas de la humanidad y que tiene asociada una agenda política para presuntamente resolver esos problemas. La diferencia entre la ideología de género y las ideologías clásicas, comunismo, nazismo, es que las ideologías clásicas del siglo XX tenían un modelo de sociedad y de Estado, y la ideología de género lo que tiene es un modelo de ser humano, no de sociedad. Pues a veces nos despista un poquito, pero es una ideología con su agenda política que quiere utilizar el Estado. Cuando digo Estado me refiero a todo tipo de instituciones, también instituciones internacionales, Naciones Unidas, etcétera, para implantar su modelo de ser humano. No tiene un criterio sobre la propiedad pública o privada de los bancos, ni sobre cómo organizar la centralización o descentralización de Francia o de España, pero tiene un modelo de ser humano. Y por eso el ciclo estructural de la evolución de la ideología de género ha sido, primero, mediados de los años 60 del siglo pasado, una ideología muy radical de determinado feminismo, especialmente en Estados Unidos, muy imbuido de planteamientos marxistas y hegelianos. Luego, agenda del lobby gay, que es quien le dio la difusión que no le dio el feminismo de género inicial. En tercer lugar, conversión en fuerza política internacional, que se consigue cuando Naciones Unidas, a impulso de Estados Unidos, convierte la ideología de género en el gran preservativo del planeta Tierra, en el instrumento para controlar la población cambiando las conductas para que rechacemos la maternidad. Y en cuarto lugar, que es el momento que estamos viviendo en este momento, cuando además a todo eso se suma una alianza expresa entre los defensores del género por razones ideológicas, de vicio, geoestratégicas, de control de la población, la lucha laicista para lograr el desarraigo de la religión, especialmente de la buena, por el sistema de cambiar al ser humano. Digamos, el laicismo contemporáneo ha llegado a la conclusión, con acierto, de que no se acaba con la religión matando curas, monjas y obispos. Eso ya se intentó en el 36 en España, en el 17 en Moscú, antes de la Revolución Francesa, y así no se acaba con la religión. Que la mejor manera de construir una sociedad sin religión, en la cabeza de esta gente, es una sociedad democrática y en paz, porque la religión es una fuente de división, es convencer al ser humano de que no es criatura. Porque así, rechazando a Dios y autocreándose a sí mismo, queda blindado frente a la religión. Y el género es esa opción autoexplicativa de un ser humano que se construye a sí mismo, también en la dimensión sexual de su personalidad, y por lo tanto ni necesita ni a Dios ni a la moral. Ese es el punto en que estamos. En este momento nos enfrentamos culturalmente, más allá de las batallitas de Holanda o de ZP, que no dejan de ser agentes pasajeros, nos enfrentamos al laicismo pseudoprogresista de género, que pretende sustituir toda una sociedad estructurada más o menos conforme a la visión del hombre propia del humanismo cristiano, por una sociedad estructurada conforme a la visión del hombre como criatura que se crea a sí misma. En el fondo perfectamente manipulables desde el poder, porque no hay una verdad sobre el hombre. Primero, que el tema de la desvinculación y destrucción de familia fue un tema en particular discutido, tal vez entre las letras de Marx e Engels en el comienzo del siglo pasado, donde el tema fundamental en el libro La Sagrada Familia fue cómo es posible destruir la familia componida de un hombre y de una mujer, y cómo es necesario por construir el Estado nuevo, la gente nueva, el nuevo ciudadano del Estado soviético.
Así, la ideología de género, que parece una ideología exclusivamente nueva, que depende muchísimo de la cultura científica de Money, tiene en el horizonte cultural, tenida en el horizonte cultural del comunismo, de la ideología comunista, y va atrayendo de la ideología comunista un aspecto totalitario, porque va incluyendo una destrucción total de la familia, no como exclusivamente una tradición cristiana, mas como el primer paso para destruir y construir un hombre nuevo. Y se va en un momento, se va impulsando muy fuertemente en los últimos 20 años, porque está un momento de consumismo total. Ante la crisis económica, la individualización del consumismo se pone al vértice, al culmine total. Despartió en el año 70, en el 2008 tenía el culmine total, donde cualquier persona se concebió mentalmente como persona que tenía una conciencia independientemente del tipo de phone, del tipo de computer, del tipo de automóvil. Todo estaba por identificarse, los objetos públicos estaban por identificarte como persona. Si tú eras una persona políticamente correcta, si estaba una persona en el pleno de la contemporaneidad, debía tener algunos objetos. El consumismo y la destrucción y la creación de un hombre nuevo, de la ideología de género, se van poniendo en la misma situación, y eso está provocando en Europa una sociedad desvinculada, totalmente desvinculada. El individualismo de que habla Benigno es tangible, es sociológicamente tangible en muchísimas sociedades en toda Europa. El tema de los niños que van naciendo fuera del matrimonio, el tema de la mujer o familias monoparentales, el tema de la reducción de la cohesión social en algunos países europeos no son exclusivamente casos de pobreza económica, son casos de individualización y también de ideología que quiere la creación de un hombre sin vínculo. Así se va creando, impulsando una sociedad desvinculada, y una sociedad desvinculada es la mejor sociedad donde el Estado se va impulsando como un Estado más totalitario, más totalitarista, más estatalismo, donde el Estado te quiere, y también el ciudadano va queriendo más poder, más decisión por el Estado, porque no está una comunidad de gente entre la cual él se siente vinculado por amistad, por solidaridad. Así está un círculo que parece desvinculado, todos los elementos unos con los otros, pero son funcional, ¿no?, por un nuevo estatalismo y también una nueva ideología más opresiva, más penetrante en la vida de la familia y también de los niños. Y paradoxalmente, yo tengo de concluir, el caso de Money, el inventor, lo cienciato, que por la primera vez va poniendo estudios científicos y después va individuando una idea de género y de ideología de género, el resultado final del experimento fue que el niño se suicidó. Y paradoxalmente, casi, se me puede permitir, plásticamente, los datos de las naciones que van más impulsando la ideología de género son datos donde no exclusivamente la eutanasia y los suicidios van creciendo, pero la sociedad como tal se va suicidando. Estamos enfrente a un paradoxo de la realidad que me parece muy interesante. Un paradoxo dramático, pero muy interesante también porque va tocando todos, y me parece que la origen de la ideología de género, la resulta de la ideología de género con el suicidio de Ranner,
fue como un advertimiento y que debemos tener en cuenta muy fuertemente para el futuro de todas las naciones de Europa y occidentales. Quand elle a ouvert les débats à l'Assemblée nationale en France sur ce sujet, a dit « ce sera un changement de civilisation ». Quería recordar que la ministra de Justicia francesa, Taubira, cuando abrió el debate sobre la ley de matrimonio de personas del mismo sexo en Francia, dijo será un cambio de civilización, un changement de civilización. Et moi, je pense que ce n'est pas un changement de civilisation, je pense que c'est une décivilisation. Et ce que décrit Lucas, avec le refus de la condition humaine, le refus de nos limites, et notamment des limites de nos identités sexuelles, qui conduit à changer notre regard vers l'humanité et qui nous conduit à des pratiques comme la GPA, eh bien, nous a fait entrer dans le transhumanisme y el posthumanismo. Y que ella piensa que no se trata de un cambio de civilización, como decía la ministra, sino de una descivilización, y que lo que decía antes Luca Volonté sobre este rechazo de la idea misma de naturaleza humana, el rechazo de todos los límites naturales, el rechazo de la propia identidad sexual, supone la deriva hacia el transhumanismo, por no decir el posthumanismo. Et donc ces enjeux sont véritablement très importants pour notre humanité, pour notre avenir, et c'est pour ça que le mouvement de la Manif pour tous continue à se battre et va organiser d'autres manifestations dans les mois qui viennent, c'est impératif. Lo que aprobó el Gobierno es el llamado Plan Integral de Apoyo a la Familia, que es un papel. No tiene carácter normativo, ni genera derechos y obligaciones, ni compromete créditos presupuestarios. Por lo tanto, es un mero gesto político. La medida concreta anunciada, que sí se ha convertido en un anteproyecto de ley, que no sé si dará tiempo a aprobarlo en esta legislatura, de mejora de las pensiones en proporción para las mujeres que han tenido hijos al número de hijos que han tenido, me parece acertada. Lo que pasa es que es como una gota de agua en un desierto, ¿no? Acertada, pero muy poquita cosa. Yo creo que a ninguno se nos escapa que la incidencia de esas medidas en incentivar que haya más niños en España, que más mujeres remuevan los obstáculos que perciben para ser madres, es prácticamente igual a cero. Es decir, nadie va a tener un niño pensando que dentro de 50 años, cuando se jubile, va a cobrar un 1% más de pensión. Es decir, me parece bien, pero creo que es una medida no operativa prácticamente y descontextualizada absolutamente, ¿no? Yo creo que a Europa y en España nos pasa que somos cada vez más conscientes todos de que tenemos un problema muy serio, que es la crisis demográfica, que desequilibra todas las estructuras del estado del bienestar y cercena las posibilidades de futuro, y ese problema lo comparte todo el mundo, pero le tenemos más miedo que a ese problema a las soluciones de ese problema. Porque apostar por la maternidad, por la esperanza, por la sexualidad responsable, por el matrimonio, es que muy duro. Tácito, cuando concluía su historia de Roma, mirando a su propia época, dejó escrita una frase lapidaria muy triste, pero que se puede predicar de nuestra época también. Mira su época y dice: ya no somos capaces de soportar ni nuestros problemas ni sus soluciones. Por eso tenemos que empezar casi desde cero estas cosas. Con esa frase lapidaria del mismo que merece firmamos, creo que podemos concluir el acto de hoy, pero que no nada más. Muchas gracias por tu atención. Muy bien, Luca.